Ricardo siempre se consideró un hombre pragmático, hijo de la era de la razón, a finales del siglo XIX. Por eso, cuando heredó la vasta y ruinosa casa Habana, no sintió terror, sino una exasperante sensación de burocracia. Sus tíos le habían advertido: la casa está enferma, Ricardo, es mejor vender el solar y olvidarla. Pero la casa Habana, incrustada como un colmillo gris en la falda de un cerro, ejercía una fascinación silenciosa. Era enorme, de arquitectura pesada, y estaba envuelta en una neblina perpetua. Entrar en ella era como zambullirse en una fosa de olvido. El aire era constantemente frío, no importa la estación, y un persistente olor a cuero viejo y humedad se adhería a la ropa. Ricardo instaló una chimenea en la sala principal, determinada a quemar el frío con fuego. Pero el frío era más que atmosférico, parecía emanar de las mismas piedras, una congelación que tocaba el alma. Una tarde, mientras golpeaba un muro supuestamente hueco, el yeso se desprendió. Detrás no había ladrillos, sino una puerta de roble forrada en hierro oxidado, oculta a plena vista. Detrás de ella, una escalera que descendía a un sótano que no figuraba en ningún plano. La luz de su linterna reveló un espacio pequeño, un cubículo sin ventanas, húmedo hasta el tuétano. En el centro, encadenado al muro con grilletes de herrero, había un esqueleto. No era un esqueleto antiguo. La ropa, aunque descompuesta, sugería que llevaba encerrado menos de 100 años. Los huesos eran blancos y se encontraban en una posición de retorcimiento final, pero lo más inquietante era el objeto que el esqueleto sujetaba con los dedos huesudos, un relicario de plata impecablemente conservado. Ricardo, temblando a pesar de su escepticismo, forcejeó hasta liberar el relicario. Al abrirlo contuvo el aliento. Dentro había 2 miniaturas. Una era el rostro pálido y barbudo del esqueleto, la otra era el retrato de una mujer de belleza inmaculada, con ojos de un color indefiniblemente oscuro, casi aceitoso. Su sonrisa, sin embargo, no era amable. Era una promesa fría, una amenaza envuelta en seda. Al pie del retrato, en una caligrafía temblorosa, apenas legible, solo se leía una frase: me encadené para evitar que ella saliera. Ricardo regresó a la biblioteca principal y pasó el resto de la noche revisando los polvorientos libros de la familia Habana. Descubrió que el esqueleto era de su tatarabuelo, un hombre que, según los registros, había muerto en melancolía y había sido enterrado en secreto en una cripta familiar. Nadie mencionaba a la mujer. En su lugar, el tatarabuelo había tenido una segunda esposa que murió joven y sin hijos. Pero en el archivo de un antiguo notario, Ricardo encontró la verdad. La mujer del relicario, vana de nombre, no era humana. El tatarabuelo la había descrito en una carta desesperada como la dama de la escarcha, una entidad que no envejecía y que no se alimentaba de comida, sino de la vitalidad del alma, de la alegría de su marido. El tatarabuelo había llegado a una terrible conclusión: ella no lo había amado, sino que lo había elegido como anfitrión. El frío de la casa, la constante humedad que lo corroía todo, no era ambiental, era el aura de la criatura. Ante la imposibilidad de destruirla, el tatarabuelo se había encadenado en la celda oculta, esperando que el hambre de ella muriera junto a él. Y ahí estaba la casa todavía fría, y el esqueleto todavía aferrado a su prisión. En la madrugada, Ricardo regresó a la celda, levantó el relicario y se preparó para sellar la habitación de nuevo para dejar el secreto enterrado. Pero el relicario se abrió de repente en su mano, y el pequeño retrato de la dama de la escarcha cobró vida. Sus ojos oscuros parpadearon. Ricardo no sintió miedo, sintió un vacío confortable, un reconocimiento ineludible. El giro fue que la criatura ya no estaba en el locket. Al abrirlo, la había liberado. La dama de la escarcha manifestó como un fantasma o una sombra, sino como el mismo frío implacable de la casa Habana. El aire en la celda se hizo tan denso que era difícil respirar. La entidad invisible pero presente habló. Su voz era un susurro que resonaba directamente en la mente de Ricardo, más íntimo que sus propios pensamientos. «Te he esperado, mi amor», dijo la voz. «Has vuelto a la casa». Ricardo se dio cuenta del horror total. Él no había encontrado el secreto, él era el secreto. El tatarabuelo no se había encadenado solo para evitar que ella saliera, se había encadenado para evitar que su hijo la encontrara,
pues la maldición de la dama de la escarcha no era poseer, sino procrear anfitriones. La humedad y el frío constantes en la casa no eran su hambre, sino la latente presencia de la criatura, nutriéndose de la energía de la línea de sangre vana. La dama de la escarcha susurró de nuevo, y esta vez la palabra fue tan clara como una daga de hielo. Bienvenido. En el siglo XX, la casa vana finalmente sería vendida. Los compradores notarían el frío, la extraña humedad que no desaparecía, pero la atribuirían a la mala construcción, y el nuevo propietario, un joven ambicioso y pragmático, como Ricardo, tomaría posesión de la casa, y sin saberlo se convertiría en el próximo recipiente para la dama de la escarcha, que ya había comenzado su letargo de décadas satisfecha. Ahora que la nueva línea de sangre está asegurada, lista para despertar y reclamar el alma de su nuevo descendiente. El legado de la casa vana era eterno y la herencia un frío interminable. El doctor Morton era un hombre obsesionado con la rareza, no solo en la ciencia, sino en el coleccionismo. Su pasión lo había llevado a las subastas oscuras de Europa y era allí donde, a principios del siglo XX, tropezó con un objeto que cambiaría su vida. Era una caja, no era grande, pero estaba tallada con una madera oscura y desconocida, densa y fría al tacto. Venía del norte de la Laponia profunda, y el subastador apenas pudo dar cuenta de su procedencia, solo que había pertenecido a un chamán que había muerto sin descendencia, y que la leyenda decía que contenía el descanso de algo muy antiguo. Morton pagó una fortuna por ella. Al tacto, la madera no parecía madera, era orgánica, pero poseía una temperatura constante de nevera. Cuando intentaba abrirla, notaba que los cierres, hechos de un hueso pulido, se resistían no por la fuerza, sino por una extraña coherencia con la propia caja. Era como si la caja no quisiera ser abierta. Su ayudante, el joven Philip, un escéptico declarado, se burlaba de la obsesión del doctor. ¿Qué puede contener, doctor, un viejo hueso de reno, una maldición de campesinos? Morton, sin embargo, estaba seguro de su valor. Pasó días y noches estudiándola. Por fin, una noche en que el clima de la ciudad estornó, Dorton descubrió el secreto. Los cierres no se abrían por la fuerza o con herramientas, sino con el frío. La caja solo se desbloqueaba cuando la temperatura ambiental descendía a un punto casi insoportable. Cuando por fin la caja se deslizó con un susurro, Philip y Morton se inclinaron con expectativa. Adentro no había oro, ni joyas, ni reliquias. Había un puñado de polvo gris, fino, que al menor soplido danzaría, pero un examen más detallado con la lupa reveló que el polvo no era ceniza. Eran cientos de miles de pequeños capullos, huevos o esporas diminutos, pero perfectamente simétricos, cada uno una diminuta obra de bioingeniería. La Laponia profunda, Philip, debe ser una forma de vida adaptada a las heladas eternas, o quizá algo que ha estado inactivo desde el último periodo glacial. El entusiasmo de Morton era incontenible. El doctor decidió experimentar. Colocó una pequeña porción del polvo en una caja de Petri, la calentó ligeramente y añadió un nutriente. Al día siguiente, el polvo había desaparecido. En su lugar, la caja de Petri estaba cubierta de una sustancia gelatinosa, transparente y grisácea. A través del microscopio, Morton vio las estructuras. No eran hongos ni bacterias, sino algo que se movía con una lentitud casi geológica, una forma de vida que parecía existir en la frontera entre lo orgánico y lo mineral. La entidad crecía despacio, absorbiendo toda la humedad de la habitación, enfriando el aire a su alrededor. Se propagaba como una silenciosa niebla gris. El doctor, en su ego de científico, creyó que había descubierto el secreto de la vida lenta, la vida inactiva. Compró más nutrimento y la alimentó, fascinado por la forma en que el ser se extendía, siempre manteniendo una forma difusa como una nube de humo solidificado. Philip, por su parte, sentía un terror creciente. La habitación donde se guardaba la caja ya no podía calentarse, y el olor a tierra congelada y metal oxidado se había vuelto permanente. La entidad grisácea había comenzado a subir por la pared buscando, según Philip, la fuente de calor más próxima, ellos. Una tarde Morton, extasiado, anunció: «Es inofensiva, Philip. Es la vida más antigua y más pacífica de la Tierra.
Solo quiere vivir a su ritmo. El giro y el final genial, el doctor se equivocó. Aquella noche, el frío en el laboratorio fue tan intenso que el joven Philip se despertó temblando, vio al doctor Morton de pie, inmóvil, frente a la pared cubierta ahora casi por completo por la entidad gris. «Mira, Philip», susurró Morton con una voz que sonaba oxidada por el frío, «ya no necesita los nutrientes. La entidad ha encontrado otra fuente de alimento». Philip notó que el polvo gris ya no era uniforme. En ciertas zonas había vetas rojizas y un brillo aceitoso como de metal recién pulido. Miró al doctor y sintió el verdadero horror. Las manos de Morton estaban comenzando a cambiar de color, a adquirir el mismo tono grisáceo y translúcido de la entidad. El doctor se estaba mineralizando, petrificando lentamente, mientras la criatura absorbía no la vida, sino la química vital de su cuerpo. El giro fue que la entidad va consumiendo la vida, sino el tiempo. La vida lenta no era pacífica, era la inanición del tiempo, el horror de la petrificación. La entidad del norte no se alimentaba de la energía, sino de la materia orgánica a un ritmo geológico, inmovilizando a su víctima en una eternidad de frío. Morton, consciente de su destino, luchó por hablar. Vuelve a encerrarla. Fue el frío la despierta, la mata. Philip huyó. Bajó corriendo las escaleras y la última imagen que tuvo de su mentor fue la de un torso de mármol gris, un hombre que se convertía lente en la roca que contendría el horror. Philip salió a la calle, bajó la nieve que había comenzado a caer y comprendió. El clima de la ciudad se había enfriado drásticamente justo cuando Morton abrió la caja. El ambiente se había adaptado a su nuevo habitante. El chamán del norte no había encerrado el descanso, había encerrado la inmovilidad. Philip regresó no para salvar a Morton, sino para recuperar la caja. La tomó con una temperatura aún más fría y se aseguró de sellarla con el hueso pulido. Luego, en lugar de deshacerse de ella, Philip hizo lo único que la entidad no toleraría: el movimiento. Se dedicó a viajar sin descanso, sin volver a poner la caja en la misma ciudad 2 veces, llevando consigo el horror del norte. Y hoy, en el siglo XXI, si por casualidad encuentras un maletín envuelto en plástico térmico, siempre en movimiento, siempre en tránsito, con una temperatura gélida que te hace tiritar, ten cuidado. Podría ser Philip o su heredero huyendo de una muerte petrificante, llevando consigo el descanso de algo muy antiguo, en un viaje interminable a través de las edades para que el horror lapónico nunca pueda echar raíces.